espacio de definición institucional licenciado Maximiliano Blanco Río y introducción. Así como al testigo que va a declarar se le pide que se despoje de todo preconcepto, creencia anterior, ideología o prejuicio, y que se ciña a lo que sus sentidos le han permitido percibir. Lo mismo se le pide al lector de las líneas que siguen. Uno de los problemas o inconvenientes que presenta el sistema acusatorio es que tiene que intentar introducirse en medio de una cultura que ha soportado un sistema de persecución penal distinta por más de 500 años. En Argentina, en particular, tiene que luchar contra toda una tradición socio-jurídica diametralmente opuesta, enquistada no solo en las mentes de los operadores judiciales, sino incluso en el colectivo social todo. Podrán cambiarse institutos por doquier, sancionarse códigos y normas, nombrarse unos y correr a otros, pero si no logramos desandar el andamiaje sociocultural inquisitivo, entonces el fracaso ya está decidido. La investigación penal preparatoria, como la veremos, no es el viejo sumario, no es la instrucción sumarial o judicial. No tiene esa lógica y no se mueve en ese sentido. En absoluto. La forma de pensarla es diferente, porque su raíz es diferente y sus principios, marco y objetivos son distintos. A lo largo de este capítulo nos adentraremos en la primera etapa del proceso penal acusatorio, examinaremos sus antecedentes, su objeto, sus necesidades, sus principios, quienes han de ser sus sujetos, sus operadores y qué ha de esperarse de ellos. Pero para ello, primero debemos ver cómo se ha llegado hasta ello. ¿Quién ha puesto a la investigación penal preparatoria en cabeza de un funcionario público? CAEP Mar del Plata. Nociones de hemos visto, subyace a todo el proceso penal un objetivo, que es la averiguación de la verdad material. Esto es, aquella verdad que pueda acreditarse a partir de las pruebas producidas en la etapa de juicio. Ahora bien, a medida que va avanzando, el proceso penal atraviesa diferentes estadios o etapas que pueden diferenciarse entre sí, por los diferentes sujetos que las componen. La diversidad de objetivos y los diferentes actos procesales que se concatenan para integrarlas. Cada uno de estos momentos del procedimiento tiene raíces y nortes distintos. Tomando el esquema de Binder, advertirnos 5 etapas bien diferenciadas. A. Una fase de investigación, preparación o instrucción, cuyo cometido principal consiste en la preparación de la acusación o del juicio. B. Una fase crítica o del control del resultado de esa investigación. C. La fase plena, central, que el juicio propiamente dicho. D. Una fase de control de esa sentencia de juicio, manifestada a través de la existencia de distintos medios de impugnación. E. Una última fase, donde se ejecuta la sentencia que ha quedado firme, pasada la cuarta etapa. 1. En este caso, y como opinión propia, yo sumaría una sexta etapa que no por nombrar la sexta va en último lugar cronológicamente hablando, sino que por el contrario iría primero. Esta etapa es la de las actuaciones de prevención, que son aquellas en las que actúa la policía autónomamente y no ha tenido intervención inmediata la fiscalía. En este trabajo, nos centraremos en la primera de estas etapas o fases. Y ahora es donde nos preguntamos, ¿dónde o cuándo nace esta etapa preparatoria? Es un error muy común, aún incluso dentro de la comunidad jurídica especializada, creer que la etapa preparatoria es propia de sistemas acusatorios modernos, cuando en realidad no es otra cosa que un instituto bien propio del sistema inquisitivo. Al punto tal que fue la Inquisición la que introdujo la necesidad de delinear una etapa procesal destinada pura y exclusivamente a la preparación del juicio, a la recolección de pruebas que sustenten la acusación. Esta era la noción inicial de la etapa previa, preparatoria o como lo llamó el Manual de Inquisidores, la etapa de instrucción. Así, tradicionalmente se conoce a la etapa preparatoria como el conjunto de actividades de adquisición probatoria necesarias para sostener válida y razonablemente una pretensión punitiva, mediante la CAEP demanda de justicia ante el Tribunal de Juicio. 2. Aunque ya iremos viendo oportunamente que esto no es tan así, al menos pensado en clave acusatoria. Este era un concepto que nos vino dado desde el sistema inquisitivo, que, como ya hemos dicho a lo largo de esta obra, no fue sino muy posterior al surgimiento y consolidación del sistema acusatorio. Sucede que en los procesos acusatorios antiguos no era necesaria una etapa previa, ya que los juicios siempre se llevaban adelante en forma casi inmediata a la comisión del hecho que los motivaba.
Cuando la Inquisición comenzó a buscar delitos etéreos, hallándose las pruebas en el propio cuerpo del acusado, era necesaria entonces una etapa previa, donde la acusación se dedicaba a extraer la información que necesitaba por los medios idóneos, generalmente la tortura, para luego presentarla al tribunal y realizar el juicio. Esta idea de preparación luego fue derivando en lo que se conoció como instrucción. La instrucción penal, históricamente, fue la etapa del proceso penal bietario, dos etapas y disyuntivo, sobreseimiento, juicio, condena o absolución, donde el Estado, habiendo tomado conocimiento de la comisión de un hecho delictivo, en la persona de un juez especializado, recolectaban las pruebas necesarias para, luego de una imputación formal a quienes resultaren autores o participantes del hecho, remitieran el caso a un juicio, que generalmente era llevado por un tribunal en pleno, esto es, colegiado. De allí la antigua denominación de las dos etapas que tenía este proceso, el sumario y el plenario. Luego de ello, se dictaba una sentencia que podía absolver o condenar al imputado y en este último caso era entregado a las autoridades penitenciarias para que verificaran el cumplimiento de la pena impuesta. 3. Así, la instrucción está asociada a un procedimiento escrito, inquisitivo. Recuérdese que la prueba preferida era la propia palabra del imputado, admitiéndose la confesión del mismo como relevante de las demás piezas probatorias. Secreto, parcial, quien lo dirige es quien luego decide, y no contradictorio. Las partes no presentan sus teorías, sino que existe una única teoría, la del Estado, que el Estado debe acreditar y que el imputado debe refutar. CAEP Mar del Plata. Nociones de IPP. Espacio de definición institucional. Licenciado Maximiliano Blanco Río. 3. La investigación penal preparatoria en clave acusatoria. La etapa preliminar. Hemos dicho en la introducción que el paradigma cultural en el que se presenta la moderna IPP es diametralmente distinto. Y esto es así, porque debe partirse de un elemento fundamental totalmente inexistente en sistemas inquisitivos, la teoría del caso. Este es un concepto neurálgico de un proceso penal acusatorio y contradictorio. Justamente, lo que las partes controvierten en el proceso son sus diferentes teorías sobre lo que pasó, debiendo llevarle sus alegatos y las pruebas que lo sustentan a un juez imparcial. Esta teoría del caso, nosotros la llamamos hipótesis investigativa y nos sirve para diseñar metodológicamente el proceso de la investigación policial, tendiente a confirmar o desacreditar mediante elementos probatorios colectados científicamente, dicha hipótesis. Durante la etapa preparatoria, lo que las partes hacen es buscar aquellos elementos que sustenten sus premisas teóricas con total autonomía, proactividad e igualdad de armas. No se trata ya de un juez de instrucción que oprime al imputado con indicios intentando lograr una confesión, o un fiscal amo y señor de la prueba, dejando a un lado al defensor, quien termina siendo, en este cuadro terrible, un mero lugarteniente pasivo especializado del imputado. En el proceso penal acusatorio contradictorio moderno, ambas partes deben procurar la satisfacción de sus premisas teóricas para lograr articular su teoría del caso, desvirtuando la contraria. Claro está, el fiscal, en tanto representante del Estado y la sociedad para lograr el esclarecimiento del hecho presuntamente delictivo denunciado, tiene quizás una mayor cantidad de recursos. Pero ello es sopesado por la carga de la función pública que desarrolla y la responsabilidad de erigirse como garante de la legalidad y la legitimidad de todos y cada uno de los actos que desarrolla. Esta garantía de legalidad está dada en todas las previsiones, recaudos y requisitos que, para realizar las distintas diligencias, nos impone el Código Procesal Penal, por ejemplo, la necesidad de que durante todo el procedimiento se encuentre un testigo de actuación. Al exponer el proyecto que luego se convertiría en el actual Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, se admitió una investigación preparatoria. CAEP Mar del Plata. Nociones de IP. Maximiliano Blanco Río. Desformalizada, pero con sustento en hechos determinados. Con la exigencia de que el fiscal indique formalmente el objeto de la pesquisa, la Fiscalía puede delegar en investigadores propios o policiales la obtención de información para sustentar sus requerimientos, quienes asumen la responsabilidad por el informe, eliminando la actual ficción relativa a la presencia del juez o fiscal en las declaraciones de la investigación preparatoria.
La posibilidad de utilizar medios fílmicos de registro en lugar de actas escritas y ritualizadas tanto para registrar actos de la etapa de investigación como para los actos jurisdiccionales. La oralidad de todos los actos jurisdiccionales vinculados a la adopción y cese de medidas cautelares, resolución de excepciones, admisibilidad de pruebas para el debate, suspensión del proceso a prueba, juicio abreviado y el debate propiamente dicho, es decir, los órganos jurisdiccionales actúan en la decisión sobre situaciones de conflicto. Es menester aclarar en cuanto a este párrafo, que si bien el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires tiende a desformalizar el proceso, la posibilidad de suplantar los instrumentos que documentan actos de la etapa de investigación, actas de procedimiento, de denuncia, de declaración, de inspección ocular, de visu etc., es privativa del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires. En nuestro ritual CPPBA, Ley 11.922, es determinante el artículo 117 que ordena que siempre debe labrarse un acta. La obligación del Ministerio Público de investigar pruebas favorables al imputado, que no se le oculten pruebas y la participación activa en las audiencias orales. La posibilidad de cuestionar la investigación del Ministerio Público Fiscal mediante novedosas excepciones de atipicidad de la conducta o manifiesta inocencia del imputado. 4. El fiscal, como representante del Ministerio Público, debe reunir las pruebas necesarias para dar base a la acusación o requerir el sobreseimiento. Desde este prisma, siguiendo a Claría Olmedo, en la etapa preparatoria es que se delinean específicamente los roles que los distintos actores procesales van a jugar en el proceso. 5. Es lo que se conoce como poderes de realización efectiva del derecho penal, y que no es otra cosa que el ejercicio de la acción, impulsa el proceso. Investiga y persigue hasta derivar en el juicio, de la decisión, realizar el derecho vigente, y excepción, la posibilidad de contradecir a la acción. CAEP Mar del Plata. Nociones de IPP. Espacio de definición institucional. Licenciado Maximiliano Blanco Río. El fiscal, el juez y el defensor son quienes detentarán estos roles con la presencia vinculante y promiscua del imputado. Entonces, son estos roles diferentes los que requieren esa separación de funciones, las que responden a un imperativo categórico constitucional y a una evidente necesidad de armonía sistemático-científica. Así, los actores centrales son: A. El fiscal, que dirigirá la etapa, buscará acreditar su caso, reunirá pruebas por todos los medios lícitos disponibles, aun los que el código no le acuerde expresamente, intentando así sustentar un dictamen favorable para acreditar que quien resulta imputado por él es quien ha llevado adelante un accionar delictivo determinado, condicionado en modo, tiempo y lugar determinados, especificando asimismo todas las cuestiones de concurso, autoría, participación, presencia de calificantes, agravantes, atenuantes, morigeradores o eximentes de la responsabilidad penal. B. El juez, que controlará el adecuado cumplimiento de las garantías constitucionales en el caso. Practicará los actos que requieran su intervención o venia y declarará de oficio la nulidad de cualquier instancia o actuación contraria al norte constitucional, siempre velando por los derechos de los sujetos del proceso, muy especialmente, la víctima y el imputado. C. El imputado, que debe estar siempre presente, acompañado por su defensor, e intentar rebatir la teoría del caso presentada por el fiscal, pudiendo proponer prueba, producirla y llevarla ante el juez a fin de evitar el proceso, pudiendo asimismo proponer alguna vía alternativa al conflicto, si así lo estima conveniente. Estos roles implican a un tercero imparcial, el juez, y a dos antagonistas, fiscal y defensor imputado, y prohíben la utilización de unos por otros, y menos aún, en aras del proceso. Sus caminos discurren, en esta etapa, paralelamente, pues cada uno busca acreditar su propia versión de los hechos que, como vimos, nunca más podrán reproducirse en la forma en la que realmente sucedieron, sino en la forma en la que pueden o no acreditarse en el caso. Asimismo, los roles implican un correcto balance constitucional que responde a una sistemática acusatoria determinada. Así, el fiscal dirige la investigación, pero jamás podrá tomar decisiones jurisdiccionales con la CAEP Mar del Plata. Nociones de IPP. Espacio de definición institucional. Licenciado Maximiliano Blanco Río. Excepción de la decisión de imputar a una determinada persona y vincularla al proceso, o desvincularla.
Anteriormente, esta decisión siempre fue privativa del juez. En el proceso inquisitivo y aún en los mixtos, como ocurre a nivel federal todavía, el juez decidía cuándo y cómo se imputaría a una persona y sería él mismo quien lo haría, delegando muy excepcionalmente este acto en el fiscal. De aquí es donde surge la máxima acusatoria que establece que el Ministerio Público Fiscal tiene a su cargo la investigación preparatoria, bajo control jurisdiccional en los actos que lo requieran. V.Gr. Art. 4 CPPCABA. Cebasco, una de las voces de peso en la implementación del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires y prolífico autor y docente de Derecho Procesal Penal, refiere que la investigación penal preparatoria debe ser entendida como el primer ámbito vinculado con el sistema judicial formal, donde, con intervención de los órganos predispuestos, se determine la existencia de un conflicto que resulte abarcado por las previsiones de la Ley Penal 6. Sintéticamente, es claro que la función de investigar para decidir si va a realizarse un juicio contra una persona y la de juzgar a esa persona no puede ser cumplida por un mismo juez. Y por ello, es la noción de un juez específico para la etapa preparatoria, que deberá tener un perfil diametralmente distinto al de su continuador, el juez de juicio. Esto no es ni más ni menos que lo que la Corte ya dijo hace más de 10 años en el precedente Llerena 7, donde el Dr. Petracchi dijo: un sistema en que la sentencia es dictada con la intervención del mismo juez que tuvo a su cargo la investigación preliminar y la decisión acerca del mérito de dicha investigación, en principio, no satisface el estándar mínimo de imparcialidad del tribunal exigido por los respectivos tratados internacionales. Quien llevó adelante la actividad incriminatoria descripta no puede ser la misma persona que habrá de realizar el debate y la que finalmente condene o absuelva al imputado, pues un procedimiento semejante no reúne los requisitos mínimos exigibles con respecto a la imparcialidad del juzgador. En efecto, aun cuando la hipótesis de un juzgamiento imparcial no pueda ser lógicamente descartada de antemano, las condiciones en que se produciría el debate tampoco permiten descartar la hipótesis contraria: que la jueza no pueda separarse de él. CAEP Mar del Plata. Nociones de IPP. Espacio de definición institucional. Licenciado Maximiliano Blanco Río. Preconcepto que ella misma formuló, esto es, que es altamente probable que el imputado sea culpable del hecho que se le imputa. Y en relación a la responsabilidad legislativa y ejecutiva, dijo el ministro que es función del legislador diseñar el proceso penal de tal manera que estén aseguradas del mejor modo posible las garantías individuales, y que la más mínima duda de menoscabo a las garantías sea disipada con la solución más favorable a la protección del derecho respectivo. Asimismo, el Estado argentino, al asumir la obligación de garantizar a toda persona el derecho a ser oída por un tribunal imparcial en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, art. 8,1 CADH, se ha comprometido a configurar sus tribunales de tal forma que dicha garantía quede suficientemente satisfecha. En resumidas cuentas, en la etapa preparatoria, se ponen en juego las hipótesis antagónicas de un presunto hecho delictivo puesto en conocimiento del fiscal, se procura reunir la prueba necesaria para acreditarlas, desembocando en un pedido de elevación a juicio, en una solución alternativa o en un archivo del caso, pudiendo o no importar el sobreseimiento de la persona que haya resultado imputada en el mismo. Esta etapa es predominantemente desformalizada, a no ser por los actos que impliquen afectación a garantías constitucionales, los que deberán estar correctamente formalizados y contar con el debido contralor jurisdiccional. Asimismo, y como sucede a lo largo de todo el proceso, es una etapa donde las decisiones jurisdiccionales guardan inmediatez con la audiencia previa, donde necesariamente deben ponerse en juego las cuestiones a dirimir por las partes, excepciones, nulidades, medidas cautelares, etc., consagrándose así la oralidad que ya mencionáramos. 8. CAEP Mar del Plata. Nociones de IPP. Espacio de definición institucional. Licenciado Maximiliano Blanco Río. Notas. 1. Binder, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal, ad hoc, 1999, p. 220. 2. VAZQVZ Rossi, Jorge. Derecho Procesal Penal, Rubinzal Culsoni, Santa Fe, 1999, TI, p. 351.
3. Ledesma, Guillermo A.C. El proceso penal, Abel. 4. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, V. Sesión ordinaria, 29 de marzo de 2007, despacho 1245. 5. Claría Olmedo, Jorge A. Derecho Procesal Penal, Marcos Lerner, Córdoba. 6. Tebasco, Luis J. Derecho Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, ad hoc, 2010, p. 201. 7. Fallos, 328 en 1491. 8. Cebasco, Ob. Cit.